Cuando tú te alimentas, hay mucha glucosa. ¿Qué sucede? La glucosa baja. ¿Pero por qué baja? Porque el glucógeno se está formando. Entonces, el cuadro de arriba tiene mucha relación con el cuadro de abajo, ya que los cambios de concentración del glucógeno que tengamos van a poder satisfacer o controlar o regular las concentraciones de glucosa que tengamos durante el día. Si tengo mucha glucosa, lo guardo. Si tengo poca glucosa, lo degrado, ¿sí o no? Entonces, ahí vemos picos altos del glucógeno. Obviamente hay una elevada concentración, pero cuando vas haciendo alguna actividad durante el día, ¿qué pasa con el glucógeno? Se consume. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te pide glucosa, pues. ¿Estamos bien? Te lo pide. Ojo que son ayunos cortos, ¿no? ¿De cuánto? 4 o 5 horitas, ¿no? Tú estás picando durante el día algo, ¿no? También. Si fuera un ayuno ya prolongado, esto sí, ¿a dónde iría? A la hipoglicemia. ¿Sí? Si fuera un ayuno largo, ¿no? Y eso es malo, pues. ¿Cuántos de ustedes están cansados, están durmiendo o se han desmayado por no desayunar, ¿sí o no? ¿Sí? ¿No toman desayuno? Te van a cerrar la puerta, vienes corriendo, gasta más energía todavía y caes, ¿no? Es perjudicial, o sea, el estado de hiperglicemia y el estado de hipoglicemia es perjudicial. Hay que controlarlo, ¿ya? Vas a dar un examen sin desayuno, ya saliste mal. ¿Ah? Todavía te ponen 40 preguntas, ¿sí o no? Cuidado esa vocecita, cuidado, ¿ya? Hay voces naturales, pero hay voces medias extrañas, cuidado. Después se hace costumbre, yo no sé, ¿ya? Bueno, ya se relajaron, ya entraron en calor. Muy bien. Ya chicos, seguimos. Bien. ¿Cómo ver este esquema, este dibujo? Depende como tú lo quieras entender. Muy bien. Entonces, glucogenólisis, degradación, glucogénesis o glucogenogénesis es formación del glucógeno. Muy bien. Comencemos con lo más facilito. Cuando yo como. Cuando yo me alimento, hay glucosa. Esta glucosa, ¿qué va a pasar? Va a ser captado por los tejidos. En este caso, ¿dónde se forma el glucógeno? En el hígado y en el músculo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, la glucosa puede ingresar. ¿Y qué hemos visto nosotros mediante la vía glicolítica? Que la glucosa se puede fosforilar gracias a la exoquinasa, ¿correcto? Muy bien. Entonces tengo glucosa 6-fosfato. Y teóricamente, si me estoy alimentando, esta glucosa que estoy absorbiendo y luego la voy a degradar, debería ir a vía glicolítica, complejo de la piruvato deshidrogenasa y ciclo de Krebs, ¿sí o no? Es lo habitual. Pero se supone que ya estamos hablando de glucogénesis. Entonces ya cubrimos nuestros requerimientos energéticos y esa glucosa no debe de degradarse, ¿sí o no? Se inhibe ciclo de Krebs, se inhibe complejo de la piruvato deshidrogenasa y se inhibe de la vía glicolítica la piruvato quinasa y la fosfofrutoquinasa de tipo 1, ¿sí? Ciclo de Krebs son 3 enzimas reguladoras, ¿sí? ¿Cuáles son? La citrato, citasa, la isocíclico deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, esas 3 se inhiben. Ya no quemo acetilcoenzima A. Luego inhibo la E1 del complejo de la piruvato deshidrogenasa. ¿Cómo se llama? Igualito, piruvato deshidrogenasa. Entonces, ya el piruvato no entra, ¿sí o no? Ya estoy ahora en el citosol, que ya el piruvato no entra. Se bloquea la última enzima, que es la piruvato quinasa, y se inhibe la fosfofrutoquinasa de tipo 1. ¿Qué va a pasar? Se acumula la glucosa 6-fosfato. Y ya no puedes seguir esto. ¿Por qué? Porque ya cubriste tu requerimiento energético. Tu celular ya se cargó. ¿Lo vas a mantener enchufado? No, por gusto. Entonces, ¿qué hace? La glucosa ya no sigue ese camino y se va al proceso anabólico de biosíntesis. Entonces, esta glucosa 6-fosfato se va a isomerizar en glucosa 1-fosfato. Y esta glucosa fosforilada
se va a unir con el uridín trifosfato, de tal forma que se forma UDP-glucosa. Este es el sustrato que utiliza la glucógeno sintasa. Por lo tanto, si yo tengo un glucógeno que está en crecimiento, esta glucosa activa, que está unida con UDP, se va a ir incorporando en los extremos no reductores y el glucógeno va creciendo en longitud. Va a haber una etapa de elongación. Pero recuerda, el glucógeno no es lineal, sino es ramificado. Por lo tanto, tendrá que participar la otra enzima, la enzima ramificante, para poder tener la estructura típica del glucógeno. ¿Sí? Esa es en forma resumida la glucogénesis. ¿Sí? ¿Qué enzimas participan? ¿Qué sustrato importante se requiere para la biosíntesis? Que es el UDP-glucosa, ¿no? Ahora lo contrario, no me alimento, estoy en ayuno. Se debe dar también la glucogenólisis, tanto hígado como en el caso del músculo. El glucógeno se va a empezar a romper por los extremos no reductores. ¿Y ahí quién participa? La glucógeno fosforilasa. Y esta enzima realiza un proceso de fosforólisis. Si es ruptura del glucógeno, al cortar se debe liberar glucosa, pero esa glucosa se fosforila, por eso se llama glucógeno fosforilasa, porque el producto que es glucosa la va a fosforilar. ¿Y en qué lo convierte? Glucosa 1-fosfato. Obviamente también hay que quitar ramificaciones, y está la enzima desramificante, pero la principal es esta, la glucógeno fosforilasa, porque ella va rompiendo los enlaces de tipo alfa 1,4 glucosídico. La otra solamente rompe ese único enlace que está por ahí de la ramificación, el alfa 1,6. Pero todos los enlaces son alfa 1,4, por lo tanto, el principal producto que se genera es este, glucosa 1-fosfato. Se isomeriza a glucosa 6-fosfato. Pero acá viene la diferencia. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que frente al ayuno, la glucogenólisis hepática, ¿qué nos va a brindar? Glucosa. Eso lo hace el hígado. Pero en el caso del músculo, el músculo degrada su glucógeno, pero no libera glucosa a la sangre. ¿Por qué razón? Porque hay una enzima que no la tiene el músculo, que sí la tiene el hígado. De la degradación del glucógeno se forma glucosa 1-fosfato. Esto se isomeriza a glucosa 6-fosfato. El hígado tiene a la glucoquinasa, ¿ya? Entonces, perdón, a la glucosa 6-fosfatasa. El hígado tiene la glucosa 6-fosfatasa. Entonces le permite que la glucosa 6-fosfato se convierta en glucosa y la glucosa libre sale al torrente sanguíneo. Recuerda, una glucosa fosforilada se queda dentro del citosol, pero una glucosa que no tiene fósforo entra o sale de la célula. Entonces esto es bueno. Si yo a la glucosa 6-fosfato le quito el glucofosfato, tengo glucosa que va a salir hacia el torrente sanguíneo. Y esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, solo la tiene el hígado. Solo la tiene. En el caso del músculo, no está esta enzima. Entonces se acumula glucosa 6-fosfato. Pero como yo estoy haciendo trabajo de contracción, esta glucosa 6-fosfato, ¿a dónde se va? A la vía glicolítica y seguir todo el camino oxidativo de la glucosa, ya que el músculo va a utilizar la glucosa de su glucógeno para poder obtener energía. ¿Sí? Entonces, ese es en resumen lo que se está proyectando ahí. ¿Ya? Entonces, el hígado, ya te dije, bonachón, guarda todo, pero lo comparte con todo mundo. Pero el músculo, entre comillas, egoísta, tiene glucosa en cantidad, pero la usa para su consumo propio, ¿correcto? Muy bien. Entonces, estos procesos de síntesis y de degradación tienen sus propias etapas. En la glucogénesis, ¿qué yo requiero? Isomerizar, ¿quién? La glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato. Primer paso. Tengo glucosa que está en exceso. Como se han bloqueado las vías metabólicas, se acumuló la glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué hago con esa glucosa 6-fosfato? La dirijo hacia el proceso de biosíntesis del glucógeno. Y el proceso de inicio de la formación del glucógeno requiere que se forme glucosa 1-fosfato. Listo, hay una isomerasa. Perfecto. Luego, ¿qué se requiere? La formación de glucosa activa. ¿Qué es eso? UDP-glucosa. Es incorporar la glucosa dentro de la estructura del uridín trifosfato. Ese paso es crítico. ¿Por qué? Porque el UDP-glucosa
es el sustrato de la glucógeno sintetasa. Si ese UDP no se forma, no vamos a tener síntesis de glucógeno. Cuando lleven el curso de bioquímica clínica, van a tener algunas enfermedades llamadas de la glucogenosis, y son alteraciones metabólicas tanto de la formación y degradación del glucógeno. Entonces, este paso es crítico. Si yo no tengo UDP glucosa, ¿cómo la glucógeno sintasa va a formar glucógeno? ¿No? Entonces, hay algunas enfermedades moleculares, enfermedades genéticas, que pueden tener relación con ausencia de la glucógeno sintasa o ausencia de la glucógeno fosforilasa o de las enzimas ramificantes, lo cual puede conllevar alteraciones que pueden dañar inclusive la estructura del hígado, ¿no? Muy bien, entonces debe formarse glucosa activa. Si tengo glucosa activa, esa glucosa la voy a poder colocar en los extremos no reductores. Entonces el glucógeno, ¿qué va a pasar? Va a crecer en longitud. Por eso me dicen elongación de las cadenas. Pero así como va a haber crecimiento longitudinal de esas cadenas, las cadenas se deben de ramificar. ¿Por qué razón? Porque estamos guardando carbohidratos de reserva. Y ya te dije hace un momento que en el caso del glucógeno existe un mayor número de ramificaciones y por tanto tendremos mayor capacidad de guardar glucosa en ese glucógeno, ¿no? Entonces se debe dar la ramificación. ¿Quién hace la elongación? Glucógeno sintasa. ¿Quién hace la ramificación? Enzima ramificante. ¿Está bien? ¿Qué sustrato utiliza la glucógeno sintasa? UDP glucosa. ¿Sí? Pero para iniciar esto, ¿qué requiero? Que exista cúmulo de glucosa 6-fosfato para poder dirigir el uso del excedente de glucosa para el almacenamiento, ¿no? Entonces, ¿qué tengo por acá? La glucosa que viene por la dieta, yo la puedo fosforilar. Y tengo glucosa 6-fosfato. Muy bien. Entonces, por ahí ya tengo glucosa. Tengo fuentes de glucosa que se van a generar frente al estado de buena alimentación. ¿Qué hacer con esta glucosa? Ya hemos dicho, se va a isomerizar al glucosa 1-fosfato. Hay una fosfoglucomutasa, que es una isomerasa. Luego, acá, este uridín trifosfato, que es el UTP, va a recibir a esta glucosa que está monofosforilada. Cuando la glucosa 1-fosfato se incorpora al UTP, el UTP no pierde un fósforo, pierde dos juntitos, que es el pirofosfato. Quiere decir que se forma UMP, uridín monofosfato. Pero ese UMP, ¿qué recibe? La glucosa 1-fosfato. Entonces va a tener dos fosfatos, por eso se llama UDP glucosa. Pero acá se rompió un enlace de alta energía. Pero acá también tiene otro enlace de alta energía. Acá se consumen dos enlaces de alta energía. Recuerden, para procesos de biosíntesis, ¿qué se requiere? Energía, gastar energía. Así es. Entonces ahí estamos viendo el consumo de energía que va a favorecer la formación de UDP glucosa. Listo. Esta etapa es la etapa de iniciación. ¿Por qué razón? Porque voy a formar el sustrato importante para la biosíntesis del glucógeno. Luego ya viene la etapa de elongación. Ya hemos dicho que participa la glucógeno sintasa. ¿Qué tengo acá? Un glucógeno, N-glucosas. Es un glucógeno que está en crecimiento. Esta glucosa que está unida al UDP, esta glucosa se incorpora al extremo no reductor y ya se incorporó una unidad de glucosa, ¿sí? Y se libera el UDP para generar otro ciclo, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a permitir? Que se elonguen las cadenas. Pero luego viene la enzima ramificante que tiene esta actividad, glucosiltransferasa. Entonces hay un fragmento de la estructura que está en crecimiento que se rompe y se transfiere para generar puntos de ramificación donde se forma el enlace de tipo alfa-1,6 glucosílico. Por lo tanto, tenemos un glucógeno ramificado. Por acá lo mismo. Este es mi glucógeno. Este es el extremo reductor que está unido con la glucogenina. Tengo acá una cadena, otra cadena. ¿Estos qué son? Extremos no reductores. Muy bien. ¿Qué requiero yo? Bueno, se formó glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato se
concentró. Entonces debe de isomerizarse y tengo glucosa 1-fosfato. Y hemos dicho que esta glucosa 1-fosfato va a favorecer la formación de UDP-glucosa. Entonces esta es la vía de iniciación donde tengo la formación de UDP-glucosa. Y ahora, la glucógeno sintasa, ¿qué va a hacer? Utilizar esa glucosa, el UDP-glucosa, perdón. Va a utilizar esa UDP-glucosa. Entonces va a colocar glucosas en un extremo no reductor. Va a incluir 7 residuos, que son estos. En un extremo no reductor se han ido incorporando glucosas a partir de UDP glucosa. Entonces este glucógeno ha crecido en longitud. Esa es la etapa de elongación. Pero luego se debe de dar la etapa de ramificación. Entonces viene la enzima ramificante, que tiene esa actividad glucosiltransferasa. Va a haber un corte a nivel de estos 7 residuos de glucosa y ahora se va a transferir esto a una glucosa donde se va a formar el enlace de tipo alfa-1,6 glucosídico. Esa es la función de la enzima ramificante, ¿no? Entonces, el glucógeno va creciendo en longitud, pero también va creciendo en ramificaciones. Y ojo, apareció un nuevo extremo no reductor. Ahora puedo colocar mayor cantidad de glucosa. Y eso es bueno. Tanto en el músculo como en el tejido hepático se da este proceso con la participación de estas dos enzimas. La degradación, que es la glucogenólisis. Yo debo de degradar el glucógeno. Entonces me voy a ir por los extremos no reductores. ¿Qué hay en los extremos no reductores? Glucosa. Entonces voy a cortar el enlace de tipo alfa-1,4 glucosídico. ¿Quién rompe ese enlace? La glucógeno fosforilasa. Pero cuando rompe ese enlace se genera un proceso de fosforólisis. O sea, la glucosa que se va a liberar le colocamos grupo fosfato. ¿Dónde? En la posición 1. Por eso dice acá que va a haber fosforólisis de los enlaces de tipo alfa-1,4 de glucógeno, pero el producto principal que se va a generar ahí es glucosa 1-fosfato. Es el más abundante que se va a generar. Muy bien. Pero luego, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a ir rompiendo el glucógeno, se va liberando glucosa 1-fosfato, perfecto. Pero la enzima va a presentar restricciones de corte. ¿Por qué? Si yo tengo acá una cadena larga, yo soy la enzima y voy cortando. Donde están estas dos filitas, voy cortando. Pero va a llegar un momento en donde se va a encontrar ¿con qué? Con un punto de ramificación. Imagínate acá una columna. Yo soy una estructura globular, que soy la enzima, voy cortando. Pero luego voy a tener un impedimento de poder avanzar. Ya no puedo seguir cortando. Cuando he ido cortando, he ido liberando glucosa 1-fosfato, pero ya no puedo avanzar. ¿Por qué? Hay un enlace que yo no lo reconozco, que es el enlace de tipo alfa-1,6. Yo ya no participo. Entonces va a venir la enzima desramificante, ¿correcto? Entonces se rompe ese punto de ramificación y luego la enzima va a poder continuar degradando ese glucógeno que está en estructura lineal. Muy bien. Ahora, como el principal producto que se genera es glucosa 1-fosfato, necesariamente también tenemos que volverlo a isomerizar para formar glucosa 6-fosfato. Y de ahí, dependiendo si es músculo o si es tejido hepático, si tiene la glucosa 6-fosfatasa o no, podrá controlar la glicemia sanguínea o facilitar la utilización de esa glucosa 6-fosfato para la contracción muscular, ¿no? Eso va a depender del tipo de órgano que estemos hablando de este proceso de glucogenólisis. Acá arriba tengo mi glucógeno.